As you may have seen, as you may have seen, we have a lot of doubts round here. Bien, jóvenes, aquí tenemos una secuencia neumática. El orden que describe será el siguiente. Al pulsar marcha puede ser desde el punto A o el punto B a través de esta válvula selectora. Al pulsar marcha, el vástago del cilindro sale. Un final de carrera detecta su posición, manda a activar un timer. El timer, después de contabilizar el tiempo, manda señal a la válvula 5-2 vía estable, y de esa manera el émbolo del cilindro retorna a su posición inicial. Entonces, ahí se ha activado el tiempo. En este momento este timer tiene la capacidad para poder medir de punto 1 a 30 segundos. Significa que, como está esta grabación, acá serían 5, 10, 15, 20, 25, y aquí serían los 30 segundos de este timer. Así, de esta manera trabajaría. Entonces, ahorita, por ejemplo, le vamos a subir la graduación hasta el punto C, que sería equivalente a 15. Pulsamos marcha. Desde que activa el final de carrera se detecta la posición. Ahí está activado, y ahora el tiempo de retraso hacia adentro del vástago es mucho más. De esta manera es como trabaja este esquema. Esa es la manera en cómo va a trabajar el cilindro del actuador. Hasta este momento regresó. Si venimos ahora, le vamos a disminuir el tiempo. Ahora vamos a pulsar nuevamente marcha, y ahora el tiempo de regreso va a ser menos. Como podemos observar, tardó menos.